Una vez finalizada la fase de grupos de la Euro 2020, toca hablar de cuáles han sido las selecciones que más nos han gustado, las selecciones que menos nos han gustado, las que nos han decepcionado y también de esas selecciones que nos han dejado alguna que otra duda. Además de todo esto, también voy a realizar el que para mí ha sido el equipo de esta fase de grupos de la Euro 2020. Bueno, pues ahora que tenemos 2 días de descanso por delante, pues voy a realizar este vídeo para dar mi opinión de todo lo que ha sido esta fase de grupos de la Euro 2020, de cuáles son mis sensaciones, que claro está que en cuanto empieza a rodar la pelota en los octavos de final puede que cambien, porque ya sabemos que esto es un mundo totalmente diferente, esto es un mundo totalmente distinto y lo que puede parecer en fase de grupos, luego llegas a octavos de final o a cuartos de final y acaba siendo totalmente lo contrario. Voy a empezar hablando de mis favoritas, las que más me han gustado, y voy a empezar hablando, como no, de Italia. Creo que ha sido la gran sensación de esta fase de grupos, ha dado muchísimo que hablar, ha sido una selección que ha conseguido 9 de 9, además ha marcado 7 goles a favor, no ha marcado ningún gol en contra. Esto habla muy bien del equipo, tanto en ámbito ofensivo como en ámbito defensivo por parte de los italianos, pero además de eso creo que podemos hablar de Italia como un equipo que en el juego colectivo se entiende muy bien, que Mancini también controla bastante bien lo que viene a ser el ámbito cambios, que eso creo que también es muy importante en este tipo de torneos, y además también las individualidades, que podemos hablar de individualidades atrás, como en la portería, como es Donnarumma, también podemos hablar de jugadores que lo están rompiendo, como es Spinazzola por ese lateral izquierdo, también en la zaga de centrales jugadores muy veteranos y muy conocidos, en el medio del campo Locatelli haciéndolo de maravilla, además un Marco Verratti también entrando por ahí que es muy pero que muy bueno, y arriba pues por ejemplo podemos hablar de Insigne, podemos hablar de Immobile, podemos hablar de Berardi, incluso también tiene un buen fondo de armario con Bernardeschi, Chiesa, por lo cual ahora mismo a mí Italia es la que más me gusta, tanto por juego como por números. Creo que están dando unos resultados increíbles y es una de las que hay que tener en cuenta sin duda alguna, y a mí es la que más me ha gustado en esta fase de grupos. Otra de las selecciones que me ha gustado en esta fase de grupos, sin tampoco hacer un juego increíble, es Bélgica, que es cierto que en el primer partido no jugó Eden Hazard, tampoco lo hizo Kevin De Bruyne, sí que lo hizo Romelu Lukaku, y de qué manera. También jugó Meunier en el primer partido y también lo hizo muy bien, primer partido que ganó 3-0 contra Rusia, lo hizo, como bien estoy comentando, muy bien, pero además de eso ya daba la sensación de que iba a ser una de las favoritas en esta Eurocopa Bélgica, la Bélgica de Roberto Martínez. Bueno, pues cuando ha vuelto Kevin De Bruyne creo que todavía hablamos de una Bélgica mucho más favorita, y es que, como bien estoy comentando, más allá de lo que es como equipo, que creo que todos los jugadores se conocen bastante bien entre ellos, y es cierto que a veces pueden demostrar algún poquito de debilidad, ¿no?, en ámbito defensivo, sobre todo por los defensas que se encuentran formando esa defensa belga, porque luego bien es cierto que Thibaut Courtois es un auténtico porterazo, pero más allá de eso creo que en nombres individuales podemos hablar de los ya mencionados Kevin De Bruyne, Lukaku, Eden Hazard, el hermano Torgan Hazard, también podemos hablar de Tielemans, de Yannick Ferreira Carrasco. Es decir, creo que por nombres, sobre todo en ámbito ofensivo, en perfil ofensivo, Dries Mertens, son jugadores muy buenos, son jugadores que te pueden aportar muchísimo, y es por eso que Bélgica a mí también me ha gustado bastante, y es otra de esas que ha hecho un 9 de 9, al igual que Países Bajos, un Países Bajos mejor dicho, que está con todo ese dilema de Países Bajos, Holanda, Países Bajos. Bueno, pues finalmente se han tirado toda la fase de grupo jugando con ese esquema de 3 centrales que tanto estaba en entredicho, ¿no?, por parte de los aficionados neerlandeses. Decían que no quería que jugase con esto De Boer. Bueno, pues ha acabado jugando con esto, y además lo ha hecho de una manera muy positiva, que además creo que ha potenciado a algunos jugadores de la plantilla de los Países Bajos, como por ejemplo a Dumfries, también a Frenkie de Jong, a Wijnaldum, también a Memphis Depay. Es decir, estos jugadores creo que se han visto muy beneficiados por ese esquema de 3 centrales, 8 goles a favor, 2 goles en contra. Me encanta cómo está atacando sobre todo los Países Bajos, o cómo ha atacado en esta fase de grupos. Ahora tendremos que ver cómo lo hace en las fases eliminatorias, en estos octavos de final, si
si acaba pasando pues en los cuartos de final también, pero creo que Países Bajos pues puede hacer algo grande, puede hacer algo positivo, porque la verdad que tiene nombres a nivel individual y luego también a nivel colectivo. Creo que es un equipo que se entiende bastante bien tanto en el ataque como en la defensa e incluso en el medio del campo, y esto siempre es positivo. Y por último, otra de las que quiero destacar como favoritas, ¿no?, es Francia. Y me vais a decir, oye Salva, ¿por qué pones a Francia? Que es cierto que ha empatado contra Portugal, que ha empatado contra Hungría, que no dejó muy buenas sensaciones en aquel partido, pero ha ganado contra Alemania y además lo ha hecho por la mínima. Bueno, pues porque en ese grupo F, sin tampoco jugar a nada del otro mundo Francia, es decir, Francia no ha hecho un juego vistoso, no ha hecho un juego bonito, no ha sido una selección que haya llamado la atención. Pese a ello, en este grupo de la F, que era conocido como el grupo de la muerte, ha pasado como primera de grupo, y eso que, como bien digo, estamos destacando que tampoco es que haya hecho un juego maravilloso. Es cierto que Francia tampoco nunca ha destacado por realizar un juego maravilloso en ámbito selecciones, al menos en estos últimos años, pero imaginaos que le da a los chicos por jugar bien al fútbol, que es lo que puede hacer esta selección francesa. Y más allá de eso, pues lo que comentamos siempre con Francia, que los nombres que tiene, los nombres individuales, te hace ponerla como favoritas. Hemos visto un Kylian Mbappé muy activo, a excepción del partido contra Portugal, pero en ese partido, por ejemplo, le cogió el relevo Karim Benzema, que no estaba trayendo o no estaba teniendo buenos partidos, pues contra Portugal sí que lo hizo muy bien Karim Benzema. Luego Paul Pogba, que también está haciendo un gran torneo momentáneamente. En defensa también Francia muy segura, jugando muy bien. Antoine Griezmann también jugando muy bien. Por esta razón creo que a Francia, quedando primera de ese grupo F, de ese grupo de la muerte, hay que considerarla como una de las favoritas, porque oye, no se puede caer de ahí, y creo que lo ha demostrado también en esta fase de grupo. Las que nos dejan dudas, no sé a vosotros cuáles son las que os dejan dudas, pero a mí, claro está que la selección española me deja dudas. Es cierto que aquel 5-0 que le mete a Eslovaquia, que ese 5-0 me hace que la ponga en me deja dudas y no la meta en una decepción absoluta, pero es cierto que España, oye, ha hecho un juego bonito, ha hecho un juego bastante bueno, ha tenido partidos donde es cierto, vaya, los dos partidos anteriores los ha podido ganar con solvencia, pero la pelota no acaba entrando. Bueno, pues contra Eslovaquia acabó entrando y acabó marcando 5 goles. Lo dicho, ya lo he comentado en más de una ocasión por el canal, si España marca 1 o 2 goles en los primeros 20-30 minutos de partido, esto siempre va a ser positivo, porque los rivales se te van a acabar abriendo, y esto lo va a aprovechar muy bien España, y más teniendo siempre la posesión de la pelota. Entonces la duda que a mí me deja España pues también va a ser cómo le van a plantar cara a sus rivales. Sabemos que le toca en octavos Croacia, que ya traeré un vídeo hablando sobre Croacia, pero si acabase pasando, por ejemplo, y también pasase Francia, le tocaría jugar contra Francia. ¿Cómo le jugaría Francia? ¿A tener la posesión Francia, o a lo mejor a replegar e intentar lanzar contraataques con Kylian Mbappé? Ahí es donde me deja la duda, y ahí es donde le pueden hacer bastante daño a la selección española, porque se lo han hecho selecciones como la polaca o como la sueca. No me quiero imaginar la selección francesa lo que le podría hacer en ese caso a la selección española. Ahora bien, por juego creo que me gusta, bueno, creo no, estoy seguro de que me gusta, pero bien es cierto que todavía pues me deja alguna que otra duda. Al igual que Inglaterra, una Inglaterra que se ha pintado como una de las mejores selecciones que llevaba una Eurocopa probablemente en su historia, es decir, por jugadores es cierto que calidad individual tiene y de sobra, pero luego ha llegado a la fase de grupos y bueno, tenía un grupo que estaba formado por Escocia, República Checa y Croacia. Ha marcado 2 goles a favor, no ha recibido ningún gol en contra, esto creo que habla bastante bien por parte de los de Southgate, pero bien es cierto también que no ha dado, creo yo, que esa sensación de ser esa Inglaterra arrolladora, esa Inglaterra que vaya a acabar ganando la Eurocopa, que luego puede que acabe ganando la Eurocopa, me sacáis clip y me lo ponéis por mis redes sociales, que si no me seguís, por cierto, me podéis seguir, igual que si no estáis suscritos a este canal, os podéis suscribir, que es gratis, cuando cobren no lo pediré, eso tenedlo por seguro. Pero lo que estaba comentando con respecto a la selección de Inglaterra es que sin duda alguna, yo tengo ganas de verla, por ejemplo, contra Alemania en los octavos de final, y también contra selecciones de mayor nivel que las que se han encontrado en la fase de grupos, porque ahí veremos realmente el verdadero nivel de esta selección inglesa, de esta selección de Inglaterra, y veremos si realmente
es como todo el mundo la pinta o realmente se acaba quedando en una selección un poquito pobre, porque a mí es esa sensación que me ha dado en esta fase de grupos, que es cierto que ha pasado como primera, que es cierto que ha ganado 2 partidos, ha empatado otro, pero ya digo, a mí, con lo que a juego se refiere, no me ha acabado convenciendo mucho la selección inglesa y por eso tengo la duda de cómo lo hará contra selecciones superiores, contra selecciones más fuertes que las que se ha encontrado en la fase de grupos. Ahí queda la duda. Y luego, como decepción, tengo que meter a una selección sí o sí de forma obligatoria. Yo creo que todos la tenemos en cabeza, todos la tenemos en mente, y sí, es Turquía. Hablábamos de Turquía como que podía ser una de las grandes revelaciones de esta Eurocopa, como que podía pasar como tercera, incluso como segunda de grupo. Se llegó a hablar de que podría incluso disputarle la primera plaza a la selección italiana. Bueno, pues el primer partido se dio con la realidad de bruces, le metió un 3-0 Italia, y creo recordar que Turquía en la fase de clasificación a la Eurocopa solo recibió 3 goles en contra. Bueno, pues en el primer partido de Eurocopa 3 goles que le cascó en este caso la selección italiana, pero es que en total en 3 partidos han recibido 8 goles en contra. Esto creo que evidencia bastante el desastre que ha cometido la selección turca, y además hay que tener en cuenta que su portero ha sido el que más paradas ha realizado en esta fase de grupos, es decir, que si no llegan a tener al portero en este caso, que ha realizado 18 paradas, probablemente estaríamos hablando de que le hubiese caído algún que otro gol más, por lo cual, sin duda alguna, la mayor decepción yo me la he llevado con Turquía. Y para finalizar os voy a mostrar el que para mí ha sido este 11 ideal de la fase de grupos de la Euro 2020. Tampoco me voy a enredar mucho, tampoco lo voy a hacer muy largo, lo voy a soltar del tirón y vosotros vais a ver la imagen del tirón. En portería pongo a Hadrekic, defensa de 4 formada de izquierda a derecha por Spinazzola, Álava, Delight y Dumfries, medio del campo formado por Wijnaldum, Locatelli y Kevin De Bruyne, y arriba en punta me quedo con Cristiano Ronaldo, Patrick Schick y Romelu Lukaku, sin duda alguna una auténtica bestia. Ya estáis viendo por aquí cuál es mi 11 de cara a este, bueno, de cara no, cuál es mi 11 de esta fase de grupos que hemos visto. Luego ya cuando acabe el torneo intentaré sacar también un 11 de lo que para mí ha sido el torneo en general, pero quería valorar también lo que era esta fase de grupos, los que me han gustado más, los que me han gustado menos, los que me dejan dudas, ya los conocéis. Ahora me gustaría a mí conocer los vuestros y me gustaría que me lo pusieseis por aquí, por abajo, por los comentarios. Yo voy a dejar este vídeo por aquí y, como dicen los que suben vídeos a esta plataforma, podéis dejar un like y suscribiros si no lo estáis. ¡Nos vemos! ¡Chao, chao!